Padre, venimos delante de ti reconociendo nuestra incapacidad, reconociendo, Señor, lo débiles que somos, reconociendo, Señor, que tuya es la gloria y la honra, que tú eres el único, Señor, que puede sostenernos mientras predicamos fielmente tu palabra, Dios. Señor, te pedimos que hoy tu palabra ministre a nuestros corazones, nos confronte, pero también, Señor, nos dé la esperanza del Cristo, el Rey victorioso, quien gobierna y reina. Te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo usándome para tu gloria. Calla mi boca, Señor, y que sea tu palabra hablando en el día de hoy. Prepara nuestros corazones, Señor, para recibirla y perdona cada uno de nuestros pecados, Señor. Aún aquellos que nos son ocultos, Padre. Usa tu palabra con el poder de tu Espíritu Santo para edificar tu iglesia en esta tarde, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Seguimos, mis hermanos, en la serie del libro o en la carta de Efesios. Y hemos estado verso por verso, capítulo por capítulo en esta carta, mis hermanos. Y en los últimos sermones hemos visto que hemos sido hechos un solo cuerpo. Que hemos sido hechos uno en Cristo, mis hermanos. El pastor Ale nos predicaba el domingo pasado que hemos sido hechos uno. ¿Por qué? Porque hay un solo cuerpo, un solo espíritu, una misma esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo y un solo Dios y Padre. Eso es lo que nos predicaba nuestro pastor Alex. Pero ahora Pablo, mis hermanos, continúa en el capítulo 4, hablándonos sobre la diversidad que hay dentro de esta unidad. Hablándonos que dentro de la unidad que hay en Cristo, hay diferencias. Y si usted mira a su lado, mis hermanos, somos un solo cuerpo, ¿verdad? Como iglesia. ¿Estamos de acuerdo con eso, mis hermanos? Hemos sido hechos uno en Cristo. Pero si usted mira hacia el lado, vemos un boricua, vemos un cubano, vemos una persona un poco mayor, un poco joven, vemos niños. Hay diferencias. Pero no es de esas diferencias que yo quiero hablar en esta tarde, mis hermanos. Es de las diferencias espirituales y dones espirituales que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Lo que me lleva, mis hermanos, al título de este sermón. Diferentes en Cristo con un propósito. Diferentes en Cristo con un propósito. Y el argumento, la idea, no sé si está por ahí, de lo que yo quiero convencerles, mis hermanos, en esta tarde, por medio de la palabra, es que el Cristo victorioso nos ha regalado diferentes dones para la edificación de su iglesia. Repito, el Cristo victorioso nos ha regalado diferentes dones para la edificación de su iglesia. Y lo estaremos viendo en 2 puntos, mis hermanos. Hoy, 2 puntitos simples. El primer punto que estaremos viendo, mis hermanos, es que todos somos diferentes en el cuerpo. Todos somos diferentes en el cuerpo de Cristo. Y el segundo, ¿cuál es el propósito de nuestras diferencias? Entonces, en primer lugar, mis hermanos, veamos que todos somos diferentes en Cristo. Recuerde, somos un solo cuerpo, pero dentro de ese cuerpo hay diferencias. Y Pablo comienza, mis hermanos, haciendo un contraste. Pablo había dicho que somos un solo cuerpo, que estamos unidos, que nos esforcemos por la unidad de la iglesia. Pero ahora en el versículo 7 al 11 comienza diciendo, pero, está haciendo un contraste. Ustedes están unidos, ustedes son un solo cuerpo, pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Aquí vemos este contraste, mis hermanos, que somos uno, que debemos estar unidos, pero Dios nos ha hecho diferentes en una área.
y en el área espiritual. Lo que Pablo nos está diciendo, mis hermanos, es que a cada uno de nosotros, conforme al don y la medida de Cristo, se nos ha otorgado algo. ¿Y qué se nos ha dado, mis hermanos? Si seguimos leyendo, es que se nos ha dado dones espirituales. Se nos ha dado dones. Hermanos, la diversidad de dones que tenemos en nuestra iglesia, yo no sé si usted la ha podido ver. Hay unos sirviendo en la música, hay otros enseñando, hay otros sirviendo el café, hay otros dando generosamente. Pero toda esa diversidad de dones, mis hermanos, lo que nos muestran es la generosidad de Cristo. La bondad de Cristo. Él nos ha dado la medida de gracia que Él ha querido en su bondad, mis hermanos. Y Pablo continúa ampliando esta idea. Mira el versículo 8. Por tanto, dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautivo un gran número de cautivos. ¿Y dio qué? Dones. ¿A quiénes? A los hombres. A usted y a mí, hermano. Pablo está haciendo aquí una referencia del Salmo 68, versículo 18, que presenta a Cristo como el Rey victorioso. Como aquel que venció la muerte, mis hermanos. Como el único que tiene autoridad para dar dones a su iglesia. Hermanos, Cristo es el único que puede dar dones a la iglesia. Cristo es el único que puede regalarlo. Y los regala según la medida de gracia que Él estableció para cada uno de nosotros. Cristo es el Rey, mis hermanos, que venció la muerte y por medio de su muerte la resucitó. Y ahora, mis hermanos, está sentado a la diestra del Padre intercediendo por la iglesia. Y fue así que venció la muerte, venció el pecado. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí, mis hermanos, que llevó cautivo. Pablo está usando esta cita, mis hermanos, del Salmo 68 para traernos claridad y hacer énfasis en que Cristo es el Rey victorioso que tiene toda autoridad. ¿Usted cree eso, hermano? Y ese Cristo victorioso es el quien da dones a su iglesia. Es quien los regala. Cristo es el único, mis hermanos, que tiene el poder, la soberanía y la autoridad para regalar dones a su iglesia. No soy yo, no es Alex, sino Cristo regalando en conforme a la medida de gracia que Él quiere, hermano. Pero Pablo sigue ampliando su idea. Recuerden, mis hermanos, somos diferentes en Cristo. Versículos 9 y 10. Esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que Él también, habiendo descendido a las profundidades de la tierra, el que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. ¿Y qué es esto aquí, Dani? Mi hermano, aquí lo que Pablo está hablando es de la encarnación de Cristo. Cristo vino, se hizo hombre, Él descendió. Aquí no está diciendo que fue al infierno, mis hermanos. Imposible. Aquí lo que está diciendo es que Cristo descendió, se hizo carne y vivió una vida perfecta para que pecadores como usted y como yo hoy estuviéramos salvos. Eso lo podemos ver en Filipenses 2. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Es eso lo que Pablo está diciendo aquí, mis hermanos. Pablo se refiere al tiempo entre la muerte y resurrección de Cristo. Y hay debates entre los teólogos de qué fue lo que pasó, pero yo entiendo, a la luz del contexto, mis hermanos, que eso es lo que Pablo está haciendo énfasis aquí. Lo que Pablo está diciendo es que Cristo es el Rey que venció y gobierna sobre todo, mis hermanos. Y es Él el que da dones a su iglesia. ¿Qué es un don, mis hermanos? Un regalo.
Un regalo. Cristo da dones a quien Él quiera, mis hermanos, y como Él quiera. Los dones, mis hermanos, en la iglesia son un reflejo del carácter de Cristo. Reflejan su generosidad, reflejan su bondad al darnos esos regalos para la edificación de la iglesia. Y esto es muy importante, mis hermanos, que usted lo entienda y que yo lo entienda. Hermanos, los dones que las personas tienen aquí no es porque sean intelectuales, no es porque canten bonito o enseñen bonito, mis hermanos. No. Es porque a Cristo le ha placido darnos, conforme a su medida, esos dones. Y hermano, escuche esto. No podemos menospreciar esos dones. Los dones que Dios nos ha dado como iglesia, mis hermanos, no los podemos menospreciar. Menospreciar los dones de otros, mis hermanos, es menospreciar a Cristo mismo. Es menospreciar la autoridad de Cristo dando dones a su iglesia. No debemos, mis hermanos, despreciar los dones de otros. Porque rechazar esos dones como iglesia, mis hermanos, es rechazar la autoridad de Cristo. ¿Somos diferentes en Cristo? ¿Es cierto o no es cierto, mis hermanos? ¿Estamos de acuerdo ahí? Todos tenemos un don diferente. Algunos tenemos otro. Aquí hay hermanos que tienen varios dones. Pero al menos uno debe tener. Pero los dones que Pablo está hablando aquí en este pasaje, mis hermanos, no son dones generales. Son dones específicos. Y aclaro, mis hermanos, estos no son los únicos dones que habla la Biblia. Si nosotros vamos a Romanos 12, versículos 6 al 8, vemos lo que Pablo dice. Pero teniendo diferentes dones, según la gracia, otra vez, que nos ha sido dada, usémoslos. Y los describe. Si es el de profecía, el de enseñanza, úsese en esa porción de fe. Si es el de servicio, en servir. El que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que da, que dé con liberalidad. El que dirige, que lo haga con diligencia. El que muestra misericordia, que lo haga con alegría. Vemos que hay diferentes dones. Y hermano, y podemos ir a muchos pasajes más a ver diferentes dones. Pero los dones que Pablo está hablando aquí son dones específicos. No son estos dones que Pablo está hablando aquí. Son específicos. Versículo 11. Y él dio a algunos el ser ¿qué? Apóstoles, profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿A qué les suena esto, mis hermanos? Líderes. Es líderes lo que está hablando aquí, mis hermanos. Aquí Pablo está hablando que Cristo dio líderes, que Él estableció el liderazgo de la iglesia. Y miren los primeros que menciona, apóstoles y profetas. Pablo nos ha hablado de esto en el capítulo 3, ¿recuerdan? Cuando habló de aquel ministerio que fue revelado por los apóstoles y profetas. Los apóstoles, mis hermanos, fueron aquellos que pusieron el fundamento de la iglesia, que Dios usó para establecer el fundamento de la iglesia. Estos apóstoles fueron testigos oculares, testigos visibles de Cristo. Estos fueron escogidos junto con los profetas, mis hermanos, para la edificación, para poner el fundamento de la iglesia. Por tanto, ya no tenemos apóstoles ni profetas, mis hermanos. Ya está establecido el fundamento. No necesitamos pastores, profetas. No necesitamos apóstoles. Pero menciona unos más. Los evangelistas, y estos sí están presentes, mis hermanos. ¿Qué es un evangelista? Los evangelistas son personas que son usadas para comunicar el mensaje del evangelio fuera de la iglesia. Para llevarlo a esos lugares donde nadie quiere ir. Dios le pone ese deseo, hace ese llamado especial, específico,
para enseñar de Cristo en lugares, para dar a conocer. Y un ejemplo de esto lo podemos ver ¿dónde? ¿Recuerdan a Felipe y el etíope? ¿El etíope? Eso era un evangelista, mi hermano, predicando el evangelio. Pero ahora sí llegamos a donde estamos hoy. ¿Qué más dice que Dios? Pastores y ¿qué? Y maestros. Estos son mis hermanos, o eran, y son hoy los que trabajan en la iglesia local para enseñar, para pastorear la iglesia. Estos tienen la responsabilidad de alimentar y pastorear a cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo. Hermanos, los pastores, maestros y evangelistas son un regalo de Dios para la iglesia. Son un regalo, mis hermanos. Y yo le doy gloria a Dios por los pastores que Dios ha regalado a las iglesias locales. Pero escucha esto, mis hermanos. Uno de los grandes retos que tenemos los pastores es el rechazo. Y a veces la resistencia al liderazgo. Mi hermano, Dios ha dado pastores a la iglesia y ha dado maestros. Te pregunto, mi hermano, ¿cómo tú respondes al liderazgo de la iglesia? Que no, mi hermano, yo no estoy aquí puesto porque me dio la gana a mí. Es porque Dios en su soberanía lo permitió. Yo no soy más que ustedes, mi hermano. Ale no es más que ustedes. Fue un regalo de Dios, de su voluntad. ¿Por qué? Porque así es lo que hizo, mi hermano. Porque así fue la medida de gracia. No hay nada en mí, ni en Alex, ni en ninguno de los otros pastores que vengan por el camino, mis hermanos. ¿Cómo responde al liderazgo de tus pastores, mis hermanos? Hay pastores, mis hermanos, que llegan a las iglesias. Se lo digo porque lo he visto, mi hermano. Lo he escuchado de otros pastores. Y lo he vivido también. Y dicen, no, es que en mi iglesia lo hacían así. Es que mi pastor lo hacía así. ¿Qué me va a enseñar ese pastorcito joven a mí? Si yo llevo 30 años en el ministerio, en la iglesia. ¿Qué me va a enseñar Kidani a mí? ¿Qué me va a enseñar Alex? Hermano, recuerde que rechazarnos a mí, a Alex, no nos están rechazando a nosotros, hermano. Están rechazando a Cristo y su autoridad. Si usted me rechaza a mí o rechaza a Alex, no está rechazándome a mí, mi hermano, está rechazando a Cristo, la autoridad, que es la autoridad que ha dado pastores a esta iglesia. Hebreos 13:7 dice, obedezcan a sus pastores, sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta. Permítales que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería de provecho para ustedes. Hermano, Sujel Michelén enseña muy bien, MacArthur le enseña muy bien, y muchos pastores enseñan muy bien, y yo los escucho y me gozo. Pero sus pastores no son ni Sujel Michelén, ni Miguel Núñez, ni MacArthur, ni no sé quién más. Es Alex y yo, hermano, y le digo esto con toda honestidad. Nuestros pastores somos nosotros, los que velan por ustedes somos nosotros, los que oramos somos nosotros. No es Sujel Michelén, ni Miguel Núñez, ni MacArthur, ni ningún otro, mis hermanos. Y aclaro, mis hermanos, no estoy diciendo que ustedes obedezcan a un liderazgo impuesto. O sea, aquí se tiene que hacer lo que Kidani y Alex digan. No, mis hermanos, eso no es lo que yo estoy diciendo. Y el día que yo o Alex tenga esa actitud, hermanos, repréndanos. Acérquese a nosotros, porque lo mejor que puede hacer para nuestra alma es llamarnos y decírnoslo, hermanos. Pastor, está mal. No, mi hermano, no es ese el tipo de liderazgo que usted está llamado a seguir. Es un liderazgo bíblico, amoroso, compasivo y sacrificial. Y si usted un día ve a Alex o nos ve a mí desviado, por favor, hermano, llámenos a cuentas. Es el mejor bien que puede hacer para nosotros, mis hermanos. Y es una tentación para nosotros, mis hermanos. Es una lucha a enseñorearse de la grey.
Es una lucha, mis hermanos, real. Por eso lo mejor que usted puede hacer por nosotros cuando nos enseñoríamos de ustedes es con amor y gracia reprendernos, mis hermanos. Y yo se lo pido delante de Dios que si un día usted me ve desviado, jáleme, mi hermano. Por otra parte, mis hermanos, nosotros los pastores no tenemos nada de qué gloriarnos, mis hermanos. Mis hermanos, aquí no se trata de Kidán ni de Pablo, de Alex. Porque el liderazgo que se nos ha dado no depende de nosotros, mis hermanos. Depende de Cristo que nos ha dado en su gracia el privilegio y la responsabilidad de pastorear la iglesia. Al contrario, esto es lo que nos debe llevar, hermanos, a humildad delante de Cristo. Pablo lo que está haciendo, mis hermanos, es mostrándonos en este pasaje que Cristo es el Rey victorioso, que tiene toda autoridad para darnos dones a la iglesia, mis hermanos. Y Él tiene la autoridad y nos ha regalado pastores y nos ha regalado maestros. Usted lo ha visto, mis hermanos. Miércoles tras miércoles, domingo en la clase dominical. Yo doy gloria a Dios por esos hermanos, pero no los menosprecie. No los menosprecie, mis hermanos. Porque esos hombres han sido un regalo de Dios para esta iglesia. Y posiblemente muchos de esos hombres sean los próximos pastores en unos años, si el Señor lo permite. Vimos en primer lugar, mis hermanos, que todos somos diferentes en Cristo. ¿Estábamos de acuerdo? ¿Están dormidos, mis hermanos? ¿Están de acuerdo? Ahora sí. Veamos en segundo lugar, mis hermanos, el propósito por el cual hemos sido o por el que somos diferentes. ¿Cuál es el propósito, mis hermanos? ¿Por qué Dios nos ha hecho diferentes? Y ahora sí, pensemos en todos los dones. ¿Por qué Cristo le dio a la iglesia maestros, pastores? ¿Por qué Dios ha establecido líderes, mis hermanos? ¿Por qué Dios nos ha dado diferentes dones? Veremos 4 propósitos por el cual Dios dio dones a la iglesia. Veamos el primer propósito, mis hermanos. Cristo ha dado pastores y maestros con el fin de capacitar a los santos para la edificación de la iglesia. Versículos 12, perdón. A fin de capacitar a los santos. ¿Quiénes son los santos, mis hermanos? Nosotros, la iglesia. Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Cristo dio líderes a la iglesia, Cristo dio pastores, Cristo dio maestros, para que puedan capacitar a cada uno de ustedes, mis hermanos, para la edificación y para el ministerio de la iglesia local. ¿Qué significa eso, mis hermanos? Que nosotros estamos aquí como líderes para equiparlo a usted, para que usted pueda primero servir en su hogar, para que usted pueda invertir su vida en otro, para que usted pueda agradar a Dios en sus disciplinas espirituales y para que usted siga avanzando el reino de Dios aquí en la tierra, mis hermanos. Ahora, mis hermanos, eso no significa que usted no tiene que hacer su vida devocional. Eso no significa que todo lo que usted necesita saber tiene que venir donde mí, donde Alex, mis hermanos. No, mis hermanos, usted tiene que estudiar la palabra, usted tiene que orar y practicar cada una de sus disciplinas espirituales. No me malinterprete, hermano, no somos la iglesia católica aquí. Usted es responsable, mis hermanos, no solo de vivir su vida espiritual, no solo de seguir el liderazgo de la iglesia, sino también es responsable delante de Dios de lo que aquí se predica. Mis hermanos, ustedes son los responsables junto conmigo de lo que aquí se predica. Y si un día yo digo, se me va las cabras, como dicen por ahí, hermanos, llámenos a cuenta. Llámenos a cuenta, mis hermanos. El primer propósito que vemos, mis hermanos, es para la edificación de la iglesia. Veamos un segundo propósito por el cual Cristo dio dones a la iglesia. Y es que Cristo ha dado dones, ha dado pastores y maestros para que crezcamos a la imagen de Cristo. Para que crezcamos a la imagen de Cristo. Versículo 13. Hasta que todos, ¿quiénes son esos todos? Los santos. Hasta que todos nosotros lleguemos ¿a qué? A la unidad de la fe y al pleno conocimiento del Hijo de Dios,
a la condición de un hombre maduro, a la medida y de la estatura de la plenitud de Cristo. Mis hermanos, Cristo nos ha regalado maestros y pastores para la edificación de su iglesia, para que lleguemos a la unidad de la fe, mis hermanos, y para que tengamos un pleno conocimiento de Él. Te pregunto, mis hermanos, ¿cómo participas del esfuerzo de los pastores, del liderazgo, de estos hombres que se preparan? Y yo doy gloria a Dios y lo digo públicamente, hermanos, mientras yo estaba en Honduras, yo estuve en contacto con Andrés, con Alex, con otros hombres que se quedaron aquí siendo responsables de la enseñanza. ¿Cómo tú ves a estos hombres, mis hermanos? ¿Como que se les da un privilegio o los ves como un regalo de Dios para esta iglesia? ¿Acudes a estos hermanos? ¿Acudes a tus pastores para que te ayuden en tu crecimiento espiritual? Hermanos, nosotros no lo sabemos todo. Yo quisiera tener conocimiento de otros pastores. Mi suegro, 43 años de experiencia. Pero mis hermanos, los pastores que Dios te ha dado somos nosotros. Yo quisiera estar a ese nivel. Y yo espero que un día Dios me dé la gracia para seguir creciendo. Y yo sé que lo va a hacer, mis hermanos. Pero nosotros somos los responsables, mis hermanos, delante de Dios, de cuidar de sus almas, de cuidar de sus matrimonios, de cuidar de ustedes. Acudes a tus pastores, acudes a estos hermanos más fieles, un poco más maduros o que tienen un poco más de experiencia en la Biblia para, no sé, mis hermanos, aclarar un texto, aclarar alguna pregunta. Acudes a estos hermanos que han recibido dones de la enseñanza, mis hermanos. Y aunque aquí está hablando de dones específicos, te pregunto, mis hermanos, ¿tú reconoces los dones que Dios te ha dado? Está hablando de pastores, está hablando de maestros, pero ¿reconoces tú los dones? ¿Reconoces que Dios te ha dado esa medida de gracia? Tal vez en la generosidad, en el servicio, en tener misericordia. ¿Cómo estás usando tus dones, mis hermanos, para la edificación de la iglesia? ¿Cómo estás sirviendo a los hermanos y a la iglesia con esos dones que Dios te ha dado, hermano? Probablemente no tengas la gracia de enseñar, pero tienes la gracia de tener misericordia, de animar a un hermano, de escucharlo. No menosprecies tus dones, hermano. Por más simple que parezca, Cristo te lo ha dado para la edificación de su iglesia. Mi hermano, no piense que su don, por más simple que parezca a los ojos humanos, lo detengan a usted de servir al cuerpo de Cristo. Úsalo para la gloria de Cristo, mi hermano. No menosprecies tu don. Y si no sabes cuál es tu don, mi hermano, ¿sabes a qué te invito? A que vivas en comunidad, a que te unas a nosotros, a que participes juntos. Y poco a poco, mis hermanos, unos a otros, vamos identificando los dones que tenemos. Pero úsalo, mis hermanos, para la gloria de Dios. Úsalo para edificar a otros. Úsalo para animar a otros. No lo menosprecies ni lo simplifiques, mis hermanos, porque Cristo es el que te lo ha dado. Y te lo ha dado para la edificación de su iglesia. Hermano, si usted no usa tus dones, si usted no usa sus dones para la edificación de la iglesia, está afectando el crecimiento y la unidad de la iglesia. Está afectando el crecimiento y la unidad de la iglesia, mis hermanos. Te recuerdo, mis hermanos, que si menosprecias tus dones y los dones de otros, estás menospreciando a Cristo que te los dio. Por tanto, mis hermanos, usemos nuestros dones para la gloria del Señor. Y vemos un tercer propósito, mis hermanos, que Cristo nos ha dado diferentes dones para guardarnos de la falsa doctrina. Para guardarnos de la falsa doctrina. Versículo 14. Entonces, ya no seremos niños, sacudidos por olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina,
por astucia de los hombres o por las altimañas engañosas del error. Hermanos, aquí Pablo está diciendo que Cristo ha dado dones para edificarnos y prepararnos para guardarnos de la falsa enseñanza y de los falsos maestros. Y eso era lo que estaba pasando en la iglesia de Éfeso, mis hermanos. El trabajo de nosotros como maestros, como pastores, mis hermanos, es enseñarle la verdad de la palabra para que usted no sea engañado por cualquier viento de doctrina, mis hermanos. Usted necesita ser capacitado y su oído tiene que ser afinado por la palabra del Señor para cuando usted escuche una herejía, diga, aquí no vuelvo más. Corra de ahí, mis hermanos. Y ese trabajo lo hacemos nosotros en dependencia del Espíritu Santo con la palabra del Señor. Y esa obra la hace el Espíritu Santo en usted, mis hermanos. Pero Cristo le ha placido escoger a hombres imperfectos para la edificación de su iglesia. Cristo ha dado dones, mis hermanos, para capacitarla, para edificarla, para guardar la falsa doctrina, para guardarla de esos lobos vestidos de oveja. Pero hay un cuarto y último propósito por el cual Cristo ha dado dones o pastores a la iglesia. Y el cuarto propósito por el cual Cristo ha dado diferentes dones, mis hermanos, es para que podamos hablar la verdad en amor y crezcamos juntos. No sé si han visto cómo se conecta uno con el otro, mis hermanos. La importancia de líderes piadosos que amen a Dios y quieran buscar su gloria, mis hermanos. Versículos 15 y 16. Más bien, al hablar la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza. ¿Quién es ese, mis hermanos? Cristo. Es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo está bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación. ¿En qué? En amor. Hermanos, sabemos que el Evangelio es un mensaje fuerte. ¿O no es cierto? No se puede hablar la buena noticia sin hablar la mala, mis hermanos. Usted no le puede decir a alguien, va a ser salvo, si no le dice de qué va a ser salvo. Los dones que Dios nos ha dado, mis hermanos, nos deben de llevar a hablar la verdad en amor. Y esto es muy importante, mis hermanos. Y yo les digo y les confieso, mis hermanos, esto es algo con lo que yo lucho. A veces la pasión, la fortaleza, las convicciones se vuelven mi debilidad. Y a veces, mis hermanos, tengo que pedirle perdón al Señor porque no le he hablado la verdad a alguien en amor. Porque soy orgulloso. Porque lucho con mi pecado. Pero doy gloria a Dios porque tenemos líderes y pastores que nos ayudan a crecer en su palabra para que podamos hablar la verdad en amor y que crezcamos juntos, mis hermanos. Y le doy gloria a Dios porque tengo otros hermanos que se acercan. Pastor, mire, tenga cuidado con eso. O mire, no me gustó cómo me habló. Hermanos, nosotros debemos de soltar, debemos amonestar, debemos reprender. Y eso muchas veces lo vamos a tener que hacer, mis hermanos. Pero eso debe ir acompañado de amor. De amor. Porque hablando la verdad en amor, mis hermanos, crecemos junto a la imagen del varón perfecto. ¿Quién es el varón perfecto? Cristo, mi hermano. Versículo 16. De quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión de las coyunturas, prevén. Mis hermanos, Cristo es la cabeza de la iglesia. Pero crecemos juntos, mis hermanos, no crecemos aislados. Crecemos juntos como un cuerpo que somos, mis hermanos. Usted no va a crecer en amor, usted no va a crecer en edificación, usted no va a crecer en la palabra para enfrentar la sana doctrina si vive aislado de la iglesia local. Porque Dios ha regalado pastores a su iglesia local para capacitarlo a usted en dependencia del poder del Espíritu Santo para todo esto que hemos venido hablando, mis hermanos. Hermanos, nosotros tenemos la verdad, tenemos el Evangelio, tenemos la palabra, pero ¿cómo hablamos la verdad con otros que piensan tal vez diferente a nosotros? ¿La hablamos en amor?
Concluyo, mis hermanos. Necesitamos estar juntos, mis hermanos. Nos necesitamos unos a otros. Necesitamos hierro con hierro, ¿qué? Se aguza, mi hermano, se afila. Dios nos ha dado diferentes dones para que juntos podamos ser edificados, mis hermanos. Para que juntos crezcamos. No menosprecies tu don, hermano, por más simple que parezca. Ponlo al servicio de la iglesia local, porque Cristo te lo ha dado, hermano. Todo lo que tenemos, mis hermanos, es gracias al Rey victorioso que nos ha regalado dones. Por ende, es el único que puede llevarse toda la gloria en la edificación de la iglesia. Nadie más, mis hermanos. Quien único se lleva la gloria es Cristo aquí. Somos diferentes con un propósito, mi hermano. Y ese propósito es la edificación del cuerpo de la iglesia. La iglesia. Por tanto, mis hermanos, si no usamos nuestros dones, si no usamos lo que Dios nos ha dado, mis hermanos, el crecimiento de la unidad de la iglesia, el crecimiento espiritual de la iglesia, será afectado. Usemos nuestros dones, mis hermanos, a la medida que Cristo nos los ha dado, porque así es como juntos crecemos. No hay de otra, mis hermanos. Cristo es el Rey victorioso y nos ha dado a cada uno un don específico para la edificación de su iglesia. Vamos a orar. Padre, te glorificamos y te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es clara, es precisa, nos alienta, Señor, y nos exhorta a trabajar juntos, Señor, para el crecimiento en unidad y fe como iglesia, Señor. Padre, te pido que tu palabra hoy, Señor, nos ayude, nos exhorte, Señor, a usar nuestros dones, a usar todo lo que tú nos has dado, Señor, para la edificación de tu iglesia, Señor. Padre, no permitas que el enemigo nos haga menospreciar esos regalos que tú nos has dado, Señor. No permitas, Señor, que nuestra incapacidad humana nos lleve a paralizar el plan y el propósito por el cual tú quieres usarnos en esta iglesia, Señor. Ayúdanos a poner nuestra mirada en ti, Señor, y a servir con cada uno de los dones que tú nos has dado a tu iglesia, Señor. Porque si servimos a tu iglesia, te estamos sirviendo a ti mismo, Padre. Usa tu palabra, Padre, para animarnos, para ayudarnos y para exhortarnos a seguir viviendo vidas que te glorifiquen en ti, Señor. Porque hemos sido diferentes con un propósito. Y ese propósito, Señor, es que la iglesia crezca a la estatura del varón perfecto y tú te lleves toda la gloria, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.